Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en el lugar santísimo, cuando nosotros por medio de la fe nos dirigimos al segundo departamento del santuario celestial, es precisamente para contemplar a Cristo y su obra. Porque el santuario no puede hacer nada por sí mismo si no está el oficiante, el sumo sacerdote, que pueda hacer la obra que Dios le ha encomendado. Y como hemos visto desde el principio hasta este momento, la obra del santuario, la obra de la purificación, la remisión de los pecados del pueblo no consiste solamente en una declaración de perdón, consiste también en que el pecado sea verdaderamente expulsado del campamento. Y que tanto a nivel individual como a nivel de pueblo, la iglesia del Señor pueda presentarse sin mancha, pueda presentarse pura por medio de los méritos de Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a Todd Media, su canal. En el video de hoy estaremos analizando el mensaje de 1888. Si bien en este canal ya existe un video en el cual hablamos del mensaje de 1888 y su conexión con el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe, en esta breve reflexión lo que quiero es analizar a la luz del espíritu de profecía y de la Biblia por qué este mensaje es vital para la iglesia adventista de nuestro tiempo, qué tiene de importante para el pueblo adventista y por qué debe ser predicado. Es por eso, queridos amigos, que les voy a pedir que oremos, que pidamos dirección al Señor para que de esa manera podamos seguir adelante con el mensaje del día de hoy. Acompáñeme, por favor. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú estés con nosotros, que tú puedas dirigir nuestras mentes, pero sobre todas las cosas que el nombre de Cristo sea exaltado en esta hora. Cuídanos y guárdanos, perdona nuestros pecados, danos por favor sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, vamos entonces a analizar el mensaje de 1888 en lo que es, a mi parecer, el texto del espíritu de profecía que mejor lo define, y por supuesto me refiero a Testimonios para los Ministros, la página 91. Testimonios para los Ministros, página 91. Vamos a ir leyendo algunas porciones y luego vamos a estar haciendo algunas reflexiones. Dice así el espíritu de profecía. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, y de aquí en adelante va a venir el contenido del mensaje. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que vemos que en esta porción del mensaje que está en Testimonios para los Ministros, página 91, la hermana White define este mensaje como aquel que tenía que presentar de manera más sublime, más destacada al sublime Salvador. Ahora vamos a leer el resto o la siguiente porción del texto para que nosotros veamos cuál es la importancia de este mensaje. Vamos a seguir leyendo entonces Testimonios para los Ministros, página 91. Dice así: muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así que vemos, queridos amigos, que la importancia radica nada más y nada menos en que fue Dios el que dijo, el que declaró que este mensaje tenía que darse al mundo. Y como analizábamos en el video anterior acerca de este tema, se trata nada más y nada menos que del mensaje del tercer ángel. Así que si nosotros como iglesia adventista tenemos años predicando acerca de la importancia del mensaje del tercer ángel,
pues el espíritu de profecía nos da una referencia inequívoca de que el mensaje de la justicia de Cristo, tal cual como se dio por parte de los pastores Waggoner y Jones en 1888, es precisamente ese mensaje que debe iluminar la tierra. Pero si nosotros leemos una página siguiente, la página 92, generalmente leemos solamente lo que está en la página 91, pero la página 92 de este mismo libro también tiene detalles interesantísimos que nos ayudarán a conocer sobre todo la conexión del mensaje de 1888 con el santuario, una doctrina tan distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a leer Testimonios para los Ministros, esta vez la página 92 y el primer párrafo. Dice así: el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresar este amor en palabras, porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en él. Así que vemos, mis amigos, en la página 92, varios puntos importantes. Primero, se nos habla de Cristo como la garantía de las bendiciones del pacto, y de eso vamos a hablar a continuación. Pero también se nos menciona a Cristo como intercesor en los atrios celestiales, y se nos habla que este mensaje tenía que ser dado precisamente para que la justicia de Cristo fuera exaltada y no se dijera de los adventistas que fueran legalistas, que hablan solamente de la ley, sino que exaltan también la gracia de Cristo como efectivamente indica la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hemos escuchado mucho acerca de que los adventistas solamente creen en la vigencia de la ley, cuando ciertamente creemos que la ley está vigente, pero creemos que su cumplimiento es precisamente una continuación, una consecuencia de la gracia de Cristo obrando en el corazón. Nosotros no cumplimos la ley para ser salvos, cosa que es imposible porque todos nosotros hemos violentado, hemos infringido la ley. En realidad, si hay algo en nosotros que nos lleva a guardar la ley, es precisamente el espíritu, la promesa del pacto que coloca la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Jeremías capítulo 31. Y vamos a leer precisamente este capítulo para que nosotros podamos espaciarnos un poco más en ese punto de Testimonios de los Ministros, para los Ministros, página 92, en donde se nos dice que Cristo es la garantía de las bendiciones del pacto. Jeremías 31, y vamos a leer a partir del versículo 33, dice de la siguiente manera: Pero este es el pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces vemos en el versículo 23 que Dios ha prometido, y este es el capítulo por excelencia que habla acerca de las bendiciones del nuevo pacto. Y en el versículo 33 se nos habla que en esas bendiciones del nuevo pacto está incluida la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Colocar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón,
hacer no solamente que la contemplemos por medio de la visualización en tablas de piedra, sino que el espíritu de la ley pueda entrar en nuestro corazón, de modo que podamos afirmar como Cristo, citando el Antiguo Testamento, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que vemos que esta promesa del nuevo pacto está respaldada también por otros lugares, otros profetas de Israel, como por ejemplo Ezequiel, que habla acerca de cómo el Espíritu de Dios colocará su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, colocará su Espíritu, hará que su Espíritu obre en nosotros de manera que nosotros podamos cumplir con su ley y podamos hacer las obras según su voluntad. Así que esto no se trata de legalismo. La obediencia es una promesa del Espíritu, es una promesa del nuevo pacto. Y si usted lee Jeremías 32, es decir, un capítulo más adelante, usted se dará cuenta que las mismas promesas que se plantean en el capítulo 31 se nombran, se mencionan, pero con el nombre del pacto eterno. Y es que nosotros conocemos, y ya lo hemos estudiado en este canal, que el nuevo pacto es precisamente ese pacto eterno que fue concretado entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, tal como lo aclara también el libro El deseado de todas las gentes. Ahora, teniendo esto en mente, que este nuevo pacto también es el pacto eterno, vamos a leer Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, que nos habla acerca de cómo ese pacto eterno obra de manera activa en nuestra vida. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dicen de la siguiente manera: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos, mis amigos, que no es nuestra fuerza, no es ni siquiera nuestra voluntad la que nos lleva a cumplir la ley de Dios, la que nos lleva a vivir una vida que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. No es eso, es el Espíritu de Dios, es la sangre del pacto eterno, como dice Hebreos, que nos habilita para toda obra buena. Es decir, es lo que hace Cristo en nosotros, como dice el texto que acabamos de leer. Aquí no hay ningún tipo de suficiencia humana. Aquí no hay ningún tipo de legalismo. Si nosotros llegásemos a cumplir como es la voluntad de Dios con su ley, es precisamente porque hemos creído a su promesa. Hemos creído en su palabra. Hemos creído en lo que Él nos ha dejado en las Escrituras como garantía del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo ha habilitado la posibilidad de que usted y yo, aún teniendo naturaleza pecaminosa, podamos ser fortalecidos en el Espíritu y vencer tal como Cristo venció. Y déjenme decirles, amigos, esto es parte fundamental del mensaje de 1888. Y lo leíamos en Testimonios para los Ministros, la página 91, que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y esto lo hemos creído como adventistas siempre. No obramos por nuestra propia fuerza. Si nosotros hemos de cumplir la ley de Dios, si hemos de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es únicamente porque Dios nos ha habilitado por medio de su Espíritu, por medio de la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Pero vamos a pasar al siguiente punto, ya teniendo en claro esto, que Cristo es la garantía del pacto. Por medio de Cristo, por medio de su sangre, nosotros tenemos la disponibilidad de vivir verdaderamente en el Espíritu y de esa manera, a pesar de nuestra naturaleza, poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vencer en Cristo las tentaciones. Ya lo sabemos. Ahora vamos al siguiente punto de lo que habíamos leído anteriormente, que habla acerca de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y esto es sumamente importante y debemos tenerlo muy en cuenta porque como adventistas siempre nos hemos distinguido por el mensaje del santuario celestial, que ha sido muchísimas veces atacado. Pero nosotros sabemos que es una realidad
y que así como Cristo está intercediendo en este momento por nosotros en el santuario celestial, llegará en el momento en el que dispondrá de las vestiduras sacerdotales, se pondrá sus vestiduras de rey y vendrá en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. Pero vamos a ver precisamente la importancia de este mensaje del santuario y su conexión con el mensaje de 1888. Acompáñenme a leer un texto rápidamente en el libro Conflicto de los Siglos, específicamente la página 479, que nos habla precisamente de la importancia de la doctrina del santuario en nuestro tiempo. Dice así Conflicto de los Siglos, página 479. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Así que vemos que según estas palabras muy claras de la hermana White en el libro El Conflicto de los Siglos, el santuario es el centro mismo de la obra de Cristo. Y nosotros sabemos que en el santuario nosotros podemos comprender verdaderamente el Evangelio. Observando el santuario, observando lo que Cristo está haciendo en este momento por nosotros, nosotros comprendemos cómo el plan de la salvación se manifiesta a través de los servicios de Cristo, se manifiesta en nuestra vida. Y nosotros sabemos que la intercesión, tanto en el sistema típico como en el sistema que hoy en día está llevando a cabo nuestro sumo sacerdote celestial, consistía en quitar el pecado del campamento. Consistía precisamente no solamente en perdonar el pecado, sino en quitarlo, en sacarlo. Así que si nosotros vemos este proceso en el sistema típico, en el sistema de los símbolos y señales, como era el sistema del santuario de Israel, nosotros tenemos que verlo con mayor amplitud en el servicio que está prestando Cristo en este momento en el santuario celestial. Afortunadamente, para honra y gloria de nuestro Dios, precisamente esa labor ha sido delimitada en la epístola a los Hebreos. Acompáñenme por favor a leer rápidamente Hebreos capítulo 9 y vamos a leer a partir del verso 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23 en adelante dice de la siguiente manera. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice el verso 27. Y de la misma manera, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos entonces, queridos hermanos, que en la epístola a los Hebreos se delimita con muchísima precisión la obra de Cristo en el santuario. No es como la obra de los sacerdotes en la tierra, que tenían que presentarse una vez al año, porque de lo contrario Cristo hubiese tenido que padecer muchas veces, como lo dice el texto. Pero no fue así en este caso. La Biblia nos declara que Cristo se presentó una sola vez,
con un sacrificio perfecto, con un sacrificio completamente capaz de quitar el pecado de en medio del pueblo. Así que esto es lo que el apóstol, el escritor de la epístola a los Hebreos, nos quiere hacer ver por medio de la figura del santuario. Nos quiere hacer ver que el sacrificio de Cristo es suficiente para quitar el pecado del pueblo. No necesita más sangre, ni de toros, ni de machos cabríos, como vamos a ver más adelante. El sacrificio de Cristo es suficiente para quitar el pecado del pueblo. Y está ministrando en este momento porque no entró en el santuario hecho por manos, en el que había hecho Moisés, y el pueblo de Israel no entró en ese, sino que entró, como dice la palabra, en el cielo mismo, en el santuario celestial, para de esa manera interceder por nosotros. Pero vamos a seguir leyendo la epístola a los Hebreos, un capítulo más adelante, en el capítulo número 10, para obtener más luz de la Biblia con respecto a este tema. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces vemos que si los sacrificios en la tierra, los sacrificios de toros, de ovejas, de corderos que se realizaban para expiar el pecado, vemos que estos sacrificios no eran suficientes, tenían que realizarse prácticamente todos los días. Es decir, que sí se ameritaba un sacrificio que pudiese hacer perfectos a los que se acercasen a Dios, porque la sangre de toros y de machos cabríos evidentemente no podían hacerlo. Y ahora, ¿cuál es ese sacrificio? Vamos a leerlo unos versículos más adelante, Hebreos capítulo 10, a partir del verso 11, que dice así: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya habíamos hablado de eso. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora fíjense lo que dice el verso 14 porque es impresionante. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y fíjense lo que cita Hebreos en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué está citando entonces el escritor de la epístola a los Hebreos? Está citando la promesa del pacto, del nuevo pacto, en Jeremías capítulo 31, haciendo alusión a que por medio del sacrificio de Cristo, que es uno solo, esta promesa se puede hacer patente en nuestras vidas, quitando el pecado de nuestras vidas, manifestando la obediencia y, como dice el texto bíblico, haciendo perfectos a los santificados. El sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros, acercándonos a un corazón contrito, viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, humillando nuestro corazón todos los días, acercándonos a Él por medio de la oración y de la lectura de la palabra, nosotros podamos vivir una vida libre del pecado. Una vida en la que, a pesar de que la tentación llegue, a pesar de que seamos tentados, de que seamos probados, podamos ser fortalecidos por medio del Espíritu en Cristo Jesús. Así que, queridos amigos, vemos que el mensaje de 1888 tiene sustancialmente este mensaje acerca del santuario. Nos recuerda que el sacrificio de Cristo fue suficiente para quitar el pecado, para hacer perfectos a los santificados.
de manera que todos los que nos acercamos por medio de la fe a Cristo Jesús podamos recibir poder de lo alto para que la promesa del nuevo pacto, la promesa del pacto eterno de quitar el pecado del corazón y colocar allí la ley de Dios pueda ser una realidad de nuestra vida. Pero nosotros, queridos hermanos, debemos creer que es así. ¿Por qué es que muchas veces nosotros pensamos que las promesas de Dios son demasiado buenas para ser verdad? Cuando nosotros meditamos y decimos, es que tengo un pecado tan grande que sencillamente es imposible que Dios lo remueva. Bueno, precisamente eso fue lo que llevó a la elaboración teológica de la doctrina del pecado original por parte de Agustín de Hipona. Él pensaba que ese impulso sexual que tiene el hombre era tan fuerte que sencillamente tenía que obedecer a una maldad ineradicable en el hombre. Y de allí empezó a estructurar lo que se conoce como la doctrina del pecado original. Así que, queridos hermanos, nosotros hemos creído en las promesas de Dios. Nosotros sabemos que Cristo entró una vez y para siempre en el santuario y que está expiando los pecados de su pueblo, está removiendo el pecado de aquellos que se acercan a Él con corazón contrito, de modo que podamos vivir vidas aún en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, para presentar una iglesia sin mancha, como dice Efesios. Y a veces ese versículo se presenta en una perspectiva futura, es decir, como cuando Cristo ya venga a la tierra, ahí es cuando va a presentar a su iglesia sin mancha. Pero si usted lee el contexto allí en Efesios, se da cuenta que no, que el apóstol Pablo está hablando del presente. Dios quiere presentar una iglesia sin mancha el día de hoy. Quiere que usted y yo podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad, no por lo que nosotros podamos hacer, es imposible, sino por lo que Dios ha prometido hacer por medio de su palabra. En eso consiste la obra del santuario, una purificación de los corazones del pueblo de Dios, de modo que cuando el Señor pueda salir, cuando el Señor salga del santuario, deponga sus vestiduras sacerdotales, se ponga las vestiduras de rey para venir a buscarnos, Él puede encontrar un pueblo completamente limpio de pecado y que permanecerá fiel aun cuando le toque vivir sin intercesor, como dice el Conflicto de los Siglos en la página 600. Así que, queridos hermanos, debemos creer en las promesas de Dios. Debemos creer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha dejado, porque es precisamente esta promesa, es precisamente lo que Dios ha dejado en su palabra, lo que nos puede sostener durante la hora de la prueba, durante la hora de la gran angustia que viene sobre este mundo. Y ahora el tercer punto, mis queridos hermanos, permítanme leer rápidamente antes de pasar al siguiente punto, un texto del Espíritu de Profecía que está en el Discurso Maestro de Jesucristo en la página 97, que dice de la siguiente manera: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Interesante. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que, hermanos, nuestra perspectiva acerca del perdón no es meramente forense, no es meramente judicial. Nosotros como adventistas no creemos en una justificación por la fe estática, en la que solamente se declara justo al pecador, sino que esa declaración de Dios es precisamente palabra de Dios. Y cuando Dios le dice al pecador en Cristo Jesús, viendo a Cristo que es justo, esa palabra que creó los cielos y la tierra tiene el poder para hacer justo al pecador por medio de su Espíritu, por medio de la promesa del nuevo pacto. Y ahora sí, queridos hermanos, esta cita es maravillosa, ¿verdad? Ahora sí, queridos hermanos, vamos a hablar del último punto, que es la predicación de Cristo. Recuerden ustedes cuando leímos Testimonios para los Ministros, hablando del mensaje de 1888,
en la página 92, se nos decía que la justicia de Cristo tenía que ser exaltada para que no se dijera de los adventistas que predican mucho de la ley, que hablan mucho de la ley, es decir, que son legalistas y que no hablan y que no exaltan verdaderamente a Cristo Jesús. Pero vamos a ver cómo este mensaje verdaderamente exalta el nombre de Cristo. Vamos a leer Hebreos, vamos a seguir leyendo Hebreos, el mismo capítulo número 10, y vamos a leer a partir del verso 19 para que veamos qué dicen las Escrituras acerca de esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros fijamos nuestros ojos en el lugar santísimo, cuando nosotros por medio de la fe nos dirigimos al segundo departamento del santuario celestial, es precisamente para contemplar a Cristo y su obra. Porque el santuario no puede hacer nada por sí mismo si no está el oficiante, el sumo sacerdote, que pueda hacer la obra que Dios le ha encomendado. Y como hemos visto desde el principio hasta este momento, la obra del santuario, la obra de la purificación, la remisión de los pecados del pueblo no consiste solamente en una declaración de perdón, consiste también en que el pecado sea verdaderamente expulsado del campamento. Y que tanto a nivel individual como a nivel de pueblo, la iglesia del Señor pueda presentarse sin mancha, pueda presentarse pura por medio de los méritos de Cristo. Y es que todo está conectado, mis hermanos. Cuando nosotros contemplamos verdaderamente a Jesús, ciertamente nosotros vamos a exponer acerca de la vigencia de la ley. Pero déjeme decirle algo. Nadie habrá guardado verdaderamente un mandamiento de Dios sin la justicia de Cristo. Nadie habrá guardado un sábado verdaderamente si no es por la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo, sus méritos, lo que Él ha hecho por su pueblo mediante su sacrificio, es lo que nos habilita para verdaderamente cumplir la ley de Dios. Así que si nosotros vamos a salir de nuestras iglesias a predicar acerca del sábado, a predicar acerca de la vigencia, no solamente del cuarto mandamiento, sino de toda la ley de Dios, que es eterna, como dice la palabra, bien hacemos, pero debemos hacerlo teniendo en cuenta que la verdadera clave para que el ser humano que está en tinieblas pueda ver en la ley de Dios ese espejo en el cual pueda sentirse desamparado y pueda sentir esa necesidad de un Salvador, es únicamente presentando a Cristo como la garantía, como el poder que tiene esa alma perdida para ser restituida y para poder guardar todos los mandamientos de Dios. Y finalmente, mis hermanos, quiero leer el resto del texto ya para finalizar en Testimonios para los Ministros, la página 92, para que veamos cómo la hermana White define precisamente y de manera muy clara lo que es la exaltación de Cristo Jesús y lo vital que es este mensaje para la iglesia. Testimonios para los Ministros, página 92, dice de la siguiente manera. La eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado. Imagínense. Para que su fe pudiera echar mano de los méritos de esa sangre. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo,
con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la iglesia. Y me quedo con esa última frase. Esta creencia es la vida de la iglesia. ¿Cuál creencia? La creencia de que Cristo puede quitar el pecado del corazón humano. Y cualquiera puede decir, no, bueno, pero eso es quitarlo temporalmente porque la tendencia pecaminosa, la naturaleza es demasiado fuerte. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos de hecho declara que todo aquel que peca deliberadamente crucifica de nuevo al Hijo de Dios. Así de serio es. Y tenemos suficiente evidencia y hemos leído algunos capítulos interesantes de esta epístola que nos demuestra que la sangre de Cristo introducida en el santuario celestial es suficiente para quitar de una vez y por todas el pecado del pueblo. No se trata de sangre de toros, no se trata de sangre de machos cabríos, ni de ovejas, ni de ningún animal. Se trata de la sangre preciosa, maravillosa y con méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Una sangre perfecta que fue derramada, como dice Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, para hacernos aptos para toda obra buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Creámosle a Dios, queridos amigos, queridos hermanos. Dios ha dado este mensaje. Dios dio el mensaje de la justificación por la fe por medio de los pastores Waggoner y Jones para que su pueblo aprendiese que no solamente se trata de un perdón forense, de un perdón superficial, sino que el perdón que sale de la boca de Dios es una palabra habilitadora y que habilitará a su pueblo, que hará que su pueblo, que su iglesia sea conforme a su corazón y que pueda vivir los últimos días de esta tierra dando testimonio de que la ley de Dios puede cumplirse aún en esta vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Te saluda Roberto Jesús Barrios y será hasta una próxima oportunidad.